Las revoluciones son cambios profundos que ocurren en las sociedades. Pueden ser de tipo político, económico, social y cultural. La edad contemporánea se inició a fines del siglo XVIII con una serie de transformaciones llamadas revoluciones atlánticas. Dentro de ellas la Revolución Industrial, la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones de independencia americana, pero hoy vamos a hablar de la Revolución Industrial. Antes de hablar de los cambios que se produjeron, tenemos que saber cómo estaba la sociedad y la economía antes. El sistema económico preindustrial fue caracterizado por tener una agricultura inestable y una producción artesanal. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. Para esta se usaba mucho el cultivo de rotación trienal. Un tercio del terreno se dejaba descansar mientras que los otros dos eran usados. Así, la capacidad productiva era siempre suficiente y la población se veía afectada por frecuentes hambrunas. Luego, también habían otras formas predominantes de producción que eran los pequeños talleres artesanales, el sistema doméstico rural a domicilio y la manufactura urbana. Gracias a estos sistemas inestables, la población está afectada y provocan insuficiencia de alimentos. El déficit alimenticio acentuaba la malnutrición y la vulnerabilidad de las enfermedades y de ese modo aumentaba la mortalidad. En esas condiciones la esperanza de vida al nacer era tan solo de 30 años. La Revolución Industrial nació en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Se pudo desarrollar ya que Inglaterra era un país que estaba bien preparado para generar un impulso industrial porque tenía una cultura próspera, un sector manufacturero, desarrollado y importante como el ultramar. A partir del año 1700 se establecieron leyes sobre el acercamiento de los campos abiertos. Así surgen las propiedades cerradas que se quedan a cargo de quienes podían mantenerlas. Y es por eso que los terratenientes querían tener cada vez más cosas. Estas leyes modificaban la relación del trabajo agrícola y cada persona podía hacer de su propiedad lo que quería sin consultarle a los vecinos. Los propietarios de la tierra buscaban nuevos métodos para explotar la tierra sin que se agotara. Y tuvieron que perfeccionar instrumentos como el arado, utilizar el abono para fertilizar la tierra, y pasar las herramientas de madera por las de hierro, usar un sistema de rotación y eliminar la rotación trinal, y sembrar cultivos que mejoran el suelo y sirven para alimentos para el ganado. Como consecuencia de las propiedades cerradas, muchos campesinos tuvieron que abandonar las zonas rurales, mientras que los otros permanecían trabajando para los terratenientes. Ellos migraron a las ciudades y se convirtieron en mano de obra libre y barata para las nacientes industrias. Otra consecuencia fue la obtención de alimentos suficientes para la población que vivía en las ciudades. La revolución industrial se caracterizó por las mejoras constantes en las técnicas y los artefactos. La primera industria que surgió fue la textil y su materia prima fundamental fue el algodón. También hubieron muchas innovaciones técnicas que ampliaron el surgimiento de las máquinas, quienes reemplazaron gradualmente al trabajo manual, ya que ahorraba tiempo y esfuerzo y posibilitaba la fabricación en serie. Las primeras novedades se aplicaron en la industria textil, creando máquinas de hilar y telares mecánicos. Y en 1733, John Kay presentó la lanzadera volante, que se movía mediante cuerdas, superando la limitación de los brazos y la estatura de un trabajador promedio, y obteniendo telas con dimensiones mucho más grandes. Por otro lado, en la industria metalúrgica también se realizaron varios cambios que permitieron aumentar y mejorar la calidad del hierro. También hubieron movimientos que tenían que ver con la utilización de nuevas fuentes de energía. Inicialmente la energía provenía de la atracción humana o animal, de molinos de agua o de viento, pero las personas querían un motor que no dependiera de la localización ni de las condiciones climáticas. Por eso, Thomas Newcomen creó la máquina de vapor que fue puesta en funcionamiento por James Watt en 1769. Esta utilizaba la fuerza expansiva del vapor para mover elementos metálicos. Otra innovación también fue la sustitución del carbón vegetal, la leña, la cual era combustible tradicional, pero se agotaba en los bosques, por el carbón mineral. Se descubrió la forma de usarlo transformado en coque, y fue un cambio muy importante. Como efecto de la revolución, aparecieron muchas más fábricas como nuevo ámbito de producción, y las primeras fueron establecimientos textiles. El trabajo en las fábricas implicaba una nueva forma de organizar la producción. El obrero se dedicaba a tareas sencillas y repetitivas, trabajaban bajo una disciplina estricta, no podían moverse de su puesto y cumplían extensos horarios. También fue muy necesario el desarrollo de vías de comunicación para expandir el comercio,
Por eso, en Inglaterra, durante el siglo XIX, se creó el ferrocarril. En 1825, George Stephenson puso en funcionamiento el primer ferrocarril del mundo impulsado por una locomotora de vapor. En 1831, esta locomotora unía Manchester, llamada la ciudad del algodón, con Liverpool. Otra vía de comunicación fueron los navíos de vapor. Hasta finales del siglo XVIII, los barcos usaban velas y la fuerza del viento para navegar, pero en 1807, Robert Fulton construyó el primero en Estados Unidos. Debido a todos estos cambios y movimientos, en Inglaterra creció mucho la población, que aparte ahora vivía en ciudades y se dedicaba a actividades industriales y de servicios. Junto a esto también creció el mercado interno, ya que gracias al aumento de la población necesitaban más productos y alimentos manufacturados. A la vez, el mercado externo también se amplió, con el comercio ultramarino. Inglaterra exportaba productos industriales e importaba materias primas, lo que favoreció el desarrollo del comercio y la economía. Como resultado del desarrollo de la agricultura, el comercio y la producción de hierro, Inglaterra fue el primer país industrializado. Bueno, la industrialización empezó en Inglaterra y después se expandió a Europa, Estados Unidos y Japón. Con los ferrocarriles y los barcos de vapor mejoró el transporte y el comercio. Apareció el capitalismo con la idea de ganar más y tener libertad económica. También el liberalismo que decía dejar hacer, dejar pasar, o sea, libre comercio. El comercio mundial creció mucho, pero los países ricos fabricaban y los pobres daban materias primas, lo que generó desigualdad y crisis. Otra de las consecuencias de la revolución industrial fue la aparición de nuevos sectores sociales como la burguesía industrial, que estaba integrada por los empresarios, dueños de las maquinarias y las fábricas, y por otro lado el proletariado, que eran los obreros dueños únicamente de su fuerza de trabajo, que recibían un salario por su labor. Los empresarios controlaban y dirigían los procesos productivos y tenían una calidad de vida muy buena. Mientras que para el proletariado las condiciones de vida eran muy difíciles, vivían en la pobreza con condiciones pésimas de salubridad, lo que provocaba la multiplicación de enfermedades. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran horribles, con jornadas muy largas y salarios muy bajos, y hasta ese momento no existía una legislación social que protegiera a los trabajadores y que estableciera jornadas menores de 12 horas, días de descanso o licencia en el caso de accidentes o enfermedades. Hacia 1811 las protestas se volvieron violentas, los obreros querían destruir las máquinas porque creían que los reemplazaban. Ese movimiento recibe el nombre de ludita o ludismo, y para solucionar eso realizaron sindicatos asociados que procuraban tener mejoras en la vida y en las condiciones laborales. Los trabajadores reclamaban muchísimas cosas para mejorar la calidad del trabajo en las industrias. Por estos reclamos, en 1800, el Parlamento prohibió la asociación laboral y sus actividades fueron consideradas ilegales, pero en 1824 los sindicatos lograron la supresión de esta ley y se vuelven legales. No lograron mucho, lo único fue la reducción de la jornada laboral a 10 horas.